Hace no mucho subí el short de esta lámpara y la verdad no era lo que yo quería subir. Mi plan inicial con esta lámpara era más bien enseñarles pues el video completo, ¿no? de cómo llegué a este producto. Lo que pasó fue que pasó bastante tiempo entre que hice el producto y decidir editar el video, que al momento de intentar editar, la verdad, fue bastante complicado encontrar la información y no tenía la suficiente para un video, pero sí tenía la suficiente para un short. Entonces básicamente por eso subí el short en lugar de un video. Así que en este video es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer otra lámpara de impresión 3D. Para este diseño en particular no tengo nada. No tengo ni conectores, ni focos, ni sockets, ni nada que limite mi diseño como tal. Así que vamos a empezar desde cero tanto en forma como en accesorios. Como ya les dije, en este caso no tengo nada de base, así que lo que hice fue bocetar un poco para llegar a una idea un poquito más tangible. La verdad no soy buena bocetando, sin embargo con solo hacer un par de bosquejos, sin necesidad de que tengan mucho detalle ni muy buena información, ya con eso yo me puedo dar una idea para lo que sigue, que sería el modelado. Y la verdad es que el modelado es donde yo defino más mis diseños, así que les voy a mostrar un poquito los bosquejos que hice. La verdad, como les digo, son muy sencillos y se podría decir que hasta un poco sin forma. Les repito, no soy la mejor dibujando, pero bueno. Son algunas ideas rápidas y son pocas ideas realmente porque no quiero que el proyecto sea muy complicado. En realidad estas son las ideas que más llamaron mi atención. Sin embargo, para fines de video y para hacer un poquito más fácil el modelado, me voy a ir por esta idea que también me gustó y creo que va a ser mucho más sencilla llevarla a la realidad en cuanto a impresión 3D. Como les dije, es una lámpara muy versátil, es muy fácil de poner todos los mecanismos o todos los electrónicos que requiera dentro, tiene suficiente espacio. Para esta lámpara yo quería que fuera un poquito más discreto el encendedor, entonces quería hacerla completamente touch. Y justo tenía yo este circuito, en específico este botón, que se supone que es touch. Nunca lo había usado y con ayuda de ChatGPT pues me ayudó a hacer este pequeño circuito, ¿no? Con ese circuito se supone que yo puedo prender y apagar un foco por medio del táctil. Ya teniendo eso me puse a buscar los focos que me servirían, que son focos LED al final de cuentas. Esto trabaja a 5 volts, entonces es lo que necesitaba. Y buscando en internet encontré estos dos focos. Y estos focos la verdad que alumbran bastante bien. Así que son los que pedí, son de 5 volts, son compatibles con este pequeño circuito que me ayudó a hacer ChatGPT. Y el chiste es nada más conectarlos. Y una vez conectados, ya lo único que tienes que hacer es tocar el enchufe para que prenda y apague. Ese es el circuito que yo planeaba usar, pero mientras buscaba estos focos, me encontré igual en internet este apagador que en teoría funciona igual que todo este circuito que hice aquí chiquito. Para más comodidad voy a usar este, y bueno, al final este funciona así. La verdad es una forma mucho más fácil de conectarla. De todas formas yo les voy a dejar este circuito y el link de este en la cajita de descripciones, por si ustedes quieren replicar esta lámpara o hacer algo similar, pues también tengan estas opciones, ¿no? Esto es hacer el sistema un poquito más cerrado, un poquito más desechable que si ponen un socket, porque pues el socket cambia en el foco. En este caso tendrían que cambiar todo el circuito, pero pues creo que para lo que vamos a hacer sirve. Además estos foquitos LEDs suelen tener bastante vida útil. Y pues ya dicho esto, ya con los componentes planeados, lo único que falta es modelarlo y mandarlo a imprimir. Así que vamos a hacer estas dos cosas y ahorita regresamos aquí.
al final ya está lista la lámpara. La verdad fue un proyecto que me gustó, fue mucho más rápido de lo que esperaba y creo que el resultado es muy bueno. El apagador que usé al final de cuentas, como vieron, fue el que compré hecho, y aparte también tenía la opción de modificar la intensidad de LED. En general creo que la lámpara quedó muy bien y pues no tengo mucho más que decirle. Abajo, como siempre, les dejo la descripción donde pueden encontrar los archivos en caso de que quieran descargar esta lámpara. Y cualquier otra cosa, cualquier duda, cualquier comentario, abajo está la cajita de comentarios. Y pues nada, antes de despedirnos, vamos a ver unas tomitas de esta lámpara y nosotros nos vemos en el siguiente video. Adiós.